Buenos días, yo soy Denise Pilar Mármol Recio. Estudio en 6º grado con mi profesora Sofía Hernández en el Centro Educativo Emma Balaguer. Hoy les quiero compartir este pequeño resumen sobre lo que hemos aprendido durante este año escolar virtual. Comenzamos con lengua española. Vimos cuáles son los derechos y deberes de los niños. Aquí vimos cuáles son los derechos y los deberes. Vimos el cuento, su función y la estructura. Vimos las partes del cuento, cuál es el título y cómo inicia el cuento y muchas más preguntas. El cuento es En los volcanes, que también está en el cuadernillo en la página 10. En el cuadernillo también estudiamos los signos de puntuación. Vimos también la anécdota, vimos la estructura, el inicio, el desarrollo y el desenlace. Vimos qué es una anécdota y muchas más preguntas. Vimos el verbo y los tiempos verbales. Vimos qué es el verbo, cuáles son los tiempos verbales y preguntas sobre eso. Aquí hicimos el dibujo del cuento de los volcanes. También hicimos una anécdota mía y una de mi mamá. También trabajamos la oda. Investigamos qué es la oda, cuáles son las partes de una oda, cuáles temas pueden tratarse en una oda y muchas más. También hicimos esta carta para un ser querido. Yo se la hice a mi madre. Vimos los adjetivos. ¿Qué son los adjetivos? ¿Dónde se colocan los adjetivos? ¿Y cuáles son los tipos de adjetivos? Vimos los sinónimos. ¿Qué es el sinónimo? ¿Para qué sirven los sinónimos? También trabajamos en matemática. Vimos medidas de longitud. Trabajamos qué es la longitud, cuál es la unidad principal para medir longitud. Vimos conversión de medidas de longitud. Vimos qué es un kilómetro, cuál ha sido el viaje más largo que has hecho y muchas cosas más. También hicimos los polígonos. Vimos los hexágonos y vimos los polígonos. Vimos los polígonos regulares de acuerdo con sus lados. En la asignatura de Ciencias Sociales también estudiamos los continentes. Vimos qué son los 6 continentes. Vimos cuál es el más grande, cuál es el más pequeño. Dibujamos el planeta Tierra ubicando cada continente. Después trabajamos el espacio geográfico. Vimos qué es la geografía, qué es el espacio geográfico, entre otras. En ciencias naturales trabajamos el medio ambiente y trabajamos el ecosistema, virus y bacteria. Pasando a educación artística, vimos qué es una artesanía. Vimos algunas artesanías de nuestro país. Vimos qué es un souvenir, cuáles materiales se utilizan para hacer artesanía. Y también hicimos una tarea de reciclaje y artesanía, que fue pintar piedras. Y en educación física vimos qué son las habilidades motrices, cuáles son las actividades motrices locomotoras, cuáles son las actividades motrices manipuladoras. Quiero invitarte a ti, estudiante, y a tu familia a que asumamos con responsabilidad este gran reto de la educación a distancia. La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Y no olvides, aprendemos en casa preservando la salud. Gracias. Con este ritmo yo voy a cantar. Mano derecha, mano izquierda.